En aquel momento don Luis Lunar Moreno, si usted recuerda que hiciera alguna reclamación. ¿Una reclamación? Sí, ante la mesa del Congreso y en el órgano, que se hizo alguna reclamación don Luis Lunar. Sí que se hicieron reclamaciones a la mesa, no sé si Luis Lunar o Pedro Izquierdo, quién fue, sé que se hicieron una reclamación a la mesa. Ninguna pregunta más, señoría. ¿Verdad? Vamos a ver, ustedes presentaron candidatura tanto al Consejo como a la Ejecutiva. Sí. El Consejo eran 50 miembros, ¿no? Y la Ejecutiva 14, ¿verdad? De acuerdo. La grabación que se realizaba normalmente es una grabación que se dirige a los que intervienen, se dirige al público, digamos, a los presentes en el Congreso, a la mesa. Se dirige a los que intervienen, pero en ese momento se dirige a la totalidad de la sala del Congreso. A la totalidad de la sala, ¿no? Y el audio al que se ha referido aquí se refiere al audio que utiliza el presidente, los miembros de la mesa, o a las partes que intervienen en el procedimiento del Congreso. ¿El audio a qué se refiere? Vamos, la grabación. No, yo digo la grabación visual. Yo lo que entiendo es que la grabación visual sí que estaba allí, y yo creo que se podía percibir claramente de que se hizo entrega de los avales. Muchas gracias. Siéntese en el banco. ¿Ya no tiene más? ¿Usted es testigo? Agustín Sosa. Buenos días. Siéntese en sillón azul, por favor. Díganos su nombre y apellido. Agustín Sosa Rodríguez. ¿Tiene usted interés en el resultado de este juicio? Juro, promete por su honor decir verdad lo que le pregunto. Ya puede. Con la señoría. Vamos a ver, el Congreso de la Federación Agroalimentaria de Torremolinos, usted era presidente de la Comisión Electoral. Sí. Vamos a ver, ¿qué pasó con la candidatura encabezada por don Luis Lunar y Pedro Izquierdo? Bueno, la Comisión Electoral tiene como función verificar y analizar la documentación que le entrega la mesa. El plazo de candidatura, de presentación de candidatura, terminaba a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, en una segunda reunión, se nos viene a presentar a nosotros la candidatura cuando no se nos puede presentar a la Comisión Electoral. Se debe presentar en la mesa. Viendo la documentación que nosotros teníamos, la analizamos y la segunda candidatura no tenía ningún aval. Eso fue a las 9 de la noche. Bien, vamos a ver. La otra candidatura proclamada, ¿qué pasó con los avales? ¿Quién había firmado los avales? La candidatura que se presentó, la primera candidatura, Sí. Los avales los firmaron los delegados del Congreso. Sí, pero digo, ¿a quién recepciona La mesa. esos avales? La mesa, y hace una recepción con una firma. Claro, pues siempre se ha hecho así. La mesa es la que recibe la documentación, recibe la candidatura y los avales. Si la candidatura no tiene avales, no es válida. Recibe la candidatura con los avales y luego se la entrega a la Comisión Electoral. Bien, vamos a ver. Surgió el problema en la Comisión Electoral de que estos compañeros planteaban, y los de la otra candidatura planteaban, que había sido el presidente que le había dicho que presentaran los avales en otro sitio. No, eso no lo dieron nosotros a las 9 de la noche, pero claro, nosotros no lo sabemos. Es decir, la Comisión Electoral tiene la obligación de analizar la documentación, que para eso estamos. O sea, a las 9 de la noche se nos viene a entregar los avales a nosotros, pero además porque lo decimos, porque si no lo hubiésemos dicho tampoco nos lo hubiesen entregado. Nosotros... O sea, fueron ustedes los que dijeron, oiga, que faltan los avales. Claro, a las 9 de la noche. Se pusieron a buscarlo y lo tenían allí y nos lo entregan a esa hora de la noche, pero claro, el plazo se venció a las 2 de la tarde, era imposible. Ninguna pregunta más, señoría. Sí, señoría, buena venida. Vamos a ver, la Comisión Electoral tenía previsto reunirse sobre las 4 de la tarde, 4 de la tarde. Y no se lo hace hasta las 8:30. ¿Cuál es el motivo? No, porque precisamente a las 4 de la tarde, que se reiniciaba el proceso de debate, intervenían todas las delegaciones y los compañeros y compañeras que formaban parte de la Comisión Electoral eran parte de las delegaciones y por lo tanto iban a intervenir, algunos de ellos iban a intervenir. Entonces la mesa decidió aplazar el debate de la Comisión Electoral para las 8:30 de la tarde para que pudieran participar en el debate.
Y eso se lo comunicaron. Claro, lo dijo la propia mesa del Congreso. Ninguna pregunta. Con su venia, señor, solo una pregunta. Señor Sosa, usted era el presidente de la comisión electoral, ¿no? De la mesa de la comisión electoral. Y usted dice que recibieron del presidente las candidaturas. La documentación que se había entregado. ¿A qué hora se lo entregaron? A las 2:30, creo. A las 2:30. Y ya le entregaron las dos candidaturas que había. Claro. Vale. Y luego usted lo verifica, dice usted que sobre las 9 de la noche, ustedes son los encargados de verificar si está formalmente bien presentada las candidaturas. ¿Ustedes cuándo verifican eso? ¿A las 8 cuando se reúnen? ¿A las 8:30? A las 9 de la noche, porque a las 8:30 se vuelve a reunir la comisión y una de las candidaturas no tiene ningún aval. La otra sí que lo tiene. La otra lo tiene. ¿Verifican ustedes en ese mismo acto las dos candidaturas? Claro, es nuestra función, es nuestra obligación. Es decir, las candidaturas deben presentarse, candidaturas con los avales, porque además las propias normas así lo establecen, y es más, en la primera reunión de las 12 de mediodía, que es cuando se constituye la comisión electoral, se explica a todos los miembros de la comisión, y además se refleja en el acta, de que recuerden que la candidatura hay que presentarla con los avales del 10%. Eso se explica a las 12 del mediodía. Vale. Y a las 2 de la tarde no se había presentado. ¿Usted estaba a la 1:30, 2 menos cuarto, en la mesa presidencial cuando presentaron la candidatura sus compañeros? Yo no soy miembro de la mesa. No estaba, ¿no? No soy miembro de la mesa. Pero y no podía estar por allí, No, estaba, no. Ninguna pregunta más. Dígame, ¿es habitual que quienes se presentan a candidato a la vez avalen las candidaturas? ¿Perdón? Que si es habitual que quienes se presentan a candidatos, por ejemplo, del Consejo, a su vez avalen las candidaturas. Sí, en las que se pueden presentan. avalar, sí. Puede hacerlo Puede hacerlo. estatutariamente. Siéntese, muchas gracias. ¿Alguno más? Cuidado. Amaya Arce. Buenos días, siéntese en el sillón azul, por favor. Díganos su nombre y apellidos. Amaya, teoría. ¿Tiene interés en el resultado del juicio? ¿Jura o promete por su honor decir verdad lo que se le pregunte? Sí. ¿Ya puede? Con la veña, señoría. Usted fue delegada al Congreso de la Federación Agroalimentaria. ¿Y qué participaba? ¿Como delegada o estuvo en alguna mesa o comisión electoral o algo así? Estuve en la comisión electoral. Ah, Y aparte soy delegada del Congreso. La veo. Bien. Vamos a ver. ¿Usted recuerda el problema como miembro de la comisión electoral que surgió con los avales de una candidatura? Sí. ¿Cuál era el problema? Que al parecer nos habían entregado a la mesa del Congreso y no se ha valido la candidatura. Bien, vamos a ver. ¿Cuándo se hicieron entrega? ¿Usted estaba cuando se hizo entrega de los avales, eso, firmando? Cuando se hizo entrega, no Sí. se tenía que entregar a la mesa y no. Y en la comisión electoral se intentaron entregar, pero estaban fuera de plazo. ¿A qué hora se intentaban entregar, más o menos? ¿Usted recuerda? Habiendo empezado la comisión electoral, que empezó a las 8:30, pues a las 9 y algo. ¿Usted recuerda si estos avales, si vio que se firmaran alguno de estos avales por la tarde o solamente, sí, por la tarde? Sí. Estando yo en la sala, porque al ser de las pequeñitas somos los primeros en intervenir, estaba preparando mi intervención y un compañero de Cataluña, Miguel Ángel, sacó una carpeta para una compañera que se llama Rosa y se le firmó y ponía el título arriba, avalamos la candidatura. ¿Y usted recuerda quién encabezaba la candidatura esa? No, Ninguna pregunta más, señor. pero vi el aval, no vi la candidatura. ¿Usted, señora? Con la venia de la sala. Usted era miembro de la comisión electoral, ¿verdad? Y estaba a las 8:30 cuando se reúne la comisión electoral. ¿Usted sabe que presentaron una reclamación a la comisión y que no se la admitieron? ¿Sabe que ellos en ese momento... Más que una reclamación, los avales. Y hicieron una reclamación por escrito allí en el momento, diciendo que querían entregar los avales?
escrito no lo recuerdo. Recuerdo que sí querían entregar, yo entendí que los avales no habían sido más. Usted dice que ¿sabe si en el Congreso se recogieron firmas por la tarde, por ejemplo, de apoyo a Palestina? Sí, eso fue un papel en blanco que lo pasaron por todas las mesas, que no tenía nada, o sea, no venía con título como el otro. Era un papel en blanco donde se ponía el nombre, 2 apellidos, DNI y la firma, pero folio en blanco, Pues ninguna pregunta más. Sí, te sé, muchas gracias. ¿Tiene algún otro? Sí, Ildefonso. Sí. No, no hace falta. Vale. Pues ninguna pregunta. Pues para conclusiones, señoría, para elevarlas a definitivas, y ciertamente lo que se discute y el objeto de este pleito es una cosa muy sencilla, por más que se pretenda dar otra trascendencia, es si se admitieron los avales o no se admitieron los avales en el momento de la presentación de la candidatura. Esto es a la 1:30, 2 menos cuarto, como ha sido reconocido, que así se intentó, que así se hizo. Se presentó a las 2 menos 20, se presentan las candidaturas y se presentan los avales. Tiene que la sala quedar por bueno que el presidente dijo que los avales se entregaran a la comisión para hacer las comprobaciones oportunas y para ver si esos avales estaban bien hechos. Y tiene que darlo por bueno, señora, porque yo creo que ha quedado acreditado por los 2 testigos que de forma rotunda, natural, espontánea, pensando que están entre compañeros, van a presentar al presidente de la sala, al presidente de la comisión del Congreso, le entregan los avales, le entregan la candidatura, le firman y le entregan los avales, porque ya los tenían hechos, los avales, y disponían de ellos en el plazo legalmente establecido, antes de las 2 de la tarde. No ha venido el presidente, porque probablemente le hubiera costado mucho negar lo que estamos diciendo, pero el presidente no ha venido y se tiene que tener por conforme los hechos que alegamos en la demanda. Hubiera sido sencillísimo que viniera el presidente y que hubiera bajo el interrogatorio que nos hubiera respondido a las preguntas que le hubiéramos hecho, pero nos ha privado de esa prueba. Igual que sospechosamente, señorías, se nos ha privado de la prueba de la grabación. La grabación existe, lo han reconocido los testigos. La grabación existe porque la ha mirado la Comisión de Garantías. Y además, casualmente, no está grabado lo que va entre la 1:30 y las 2, que es lo que dice la Comisión de Garantías en el hecho probado cuarto. Se nos ha privado de esas pruebas y creo, señorías, que se les tiene que tener por conforme. Y además, claro que las normas del Congreso no se discuten, las normas, conocemos las normas del Congreso, y sabían mis representados que tenían que presentar la candidatura con todos los miembros y que tenían que tener el 10% de los avales, y así lo hicieron. Las normas no se discuten aquí que no se hayan cumplido, ni se discute que querramos saltarnos la norma. No, la norma se cumplió escrupulosamente. Se va a presentar la candidatura y los avales antes de las 2 de la tarde, como establecía el Congreso, con el 10%, como establecía el Congreso. El problema radica en que el presidente, en un acto unilateral y arbitrario, no recibe los avales, y desde luego creemos, a nuestro entender, que sí que tienen que tener por probado que no se admitió, porque si no hubiera sido muy fácil, de contrario, desvirtuar la afirmación que estamos haciendo, y por ello solicitamos que se estime la demanda de todos ustedes. Bien, muchas gracias. ¿Señor quiere decir algo? ¿Quiere decir algo, Xavier? ¿Ah? ¿Letrado? Sí, con la veña. Entendemos que es importante tener en cuenta el hecho octavo de la demanda. El hecho octavo de la demanda dice que en cuanto a las pruebas materiales que podrían dilucidar la controversia, dice en sus antecedentes cuarto y quinto, la Comisión de Garantías Confederal, que solicita el envío de la grabación del Congreso, que es remitida junto a la certificación de la Secretaría de la Mesa del Congreso del momento y circunstancias de la entrega de las candidaturas. Es decir, que la Comisión de Garantías, cuando afirma que no presenta la candidatura con los avales en un documento único, ha examinado estas pruebas. En la historia del vídeo, lo viene a continuación en el hecho octavo, en la grabación del Congreso se observa, dice el propio mandante, que la Cámara no recoge imágenes de la mesa en el momento de la entrega de las candidaturas no proclamadas. Es decir, el demandante ya nos está reconociendo que la grabación no va a recoger el momento clave, y está reconociendo en su hecho octavo claramente que la Comisión de Garantía Confederal tuvo la grabación del Congreso y en la certificación de la Secretaría de la Mesa del momento en que se presenta. Entonces, ante la duda
de si hubo un error por parte de los presentadores de la candidatura, en el sentido de que les dijo que se presente en la comisión de credenciales, o que los avales no estaban completados, o se iban a completar, o se estaba pendiente de la comisión de credenciales. Lo cierto es que el presidente de la mesa no firma el recibí de los avales, no firma, y este es un requisito fundamental para determinar si la candidatura estaba o no perfectamente presentada, de conformidad con los estatutos. Entonces, claro, la cuestión ante esa duda es carga de la prueba del demandante acreditar que esos avales se firmaron un recibí, porque lo mismo que se firma el recibí de los componentes de la candidatura, se debió firmar el recibí de los componentes, o sea, de esos avales del 10% de presentadores. Y por lo tanto, esto es la carga de la prueba relevante que se atribuye a la parte demandante. Al no hacerse así, hay que dar verosimilitud ante esta falta de prueba de este hecho trascendental a los órganos internos del sindicato, porque no se ha acreditado la infracción manifiesta de ningún precepto legal, que es el objeto, no ya del pleito de tutela de libertad sindical, que en este caso no hay ningún indicio, sino el propio objeto del régimen interno estatutario del sindicato, que para resolver el asunto incluso no habría problema en aceptarlo. Entonces, entendemos que no ha quedado acreditada este extremo, que es el extremo básico, y el hecho esencial y el hecho relevante. Y al no quedar acreditado y ser carga procesal de la parte demandante, entendemos que debe ser desestimada la demanda, y así lo solicitamos en conclusiones definitivas. Con la venia, señor presidente, para llevar a definitivas nuestras conclusiones y, bueno, decir que de la documentación, aquí llama la atención de quién presenta la demanda y cómo se va formulando la demanda a lo largo del tiempo, y que está recogido en la documentación. En concreto, se empiezan las reclamaciones, según figura en los documentos que se han presentado, y se empieza a decir por la hora demandante que eran las 2 de la tarde, en la siguiente nos dice que eran las 13:50, en la siguiente reclamación, cuando va a la Comisión de Garantías, todo figura, es una llamada de atención sobre estos aspectos, que son, parecen menores, pero nos está diciendo cómo se va construyendo al final la demanda. Cada reclamación, que hace 4, en diferentes niveles, que son las reclamaciones que hace el demandante, el proceso que sigue de reclamaciones es el correcto, y va cambiando la hora, hasta el final, en la demanda, que en el hecho coincide con lo que dicen los presentadores. Eso con esto, que es lo que quiero decir, que no queda acreditado, bajo ningún concepto, que la hora demandante haya estado presente, como dice en la demanda, a la hora de presentar las candidaturas del resto de los compañeros. Y también llamo la atención, señoría, del tribunal, para que observe la cuestión de los avales. El número de avales que dice el demandante inicialmente, que empieza diciendo que se han presentado, y cómo lo va ajustando en la demanda para que coincida con los que efectivamente le son presentados. Dicho esto, señoría, solicitamos la desestimación de la demanda. Con la venia de la sala, en primer lugar, en cuanto a la opuesta falta de legitimación pasiva, entendemos que la mesa presidencial del Congreso es el órgano que en aquel momento ejercía unas competencias, y el que se demande a todos a la mesa, cuando además se reconoce que se demanda a todos, pues entendemos que no es un argumento para admitir esta excepción. En cuanto al fondo del asunto, pues se nos ha reiterado mucho de contrario el hecho de que las candidaturas tienen que ir acompañadas de los avales, hasta el extremo, y sin perjuicio de que la sala examine exactamente los estatutos, hasta el extremo de que lo que deducimos de la intervención de la parte contraria es que se produce una unidad indisoluble, candidaturas, avales.
Además, esto coincide efectivamente con lo que dicen los demandantes que ocurrió, que presentaron candidaturas y avales. Y no tiene mucho sentido, aunque se tratan de dar otras interpretaciones, entendemos que la interpretación tiene que ser aquella que en mayor medida garantice los derechos fundamentales que en este momento se invocan. No tiene mucho sentido eso de decir, no los presentaron, pero si no los presentaron, ¿cómo el presidente no les dice, oiga, me faltan 10 minutos y aquí esto viene sin avales? Porque otra cosa distinta es que la comisión electoral luego tenga, en relación con las candidaturas, tenga una función, pero claro, tiene una función, entendemos, que clara para comprobar este aval no vale, este señor no tiene legitimidad para avalar, etcétera, etcétera, pero que se admita una candidatura absolutamente sin ningún aval. Entonces, en ese sentido, sí encontramos lógica la explicación de que el presidente, en un contexto pues, sindical, hasta cierto punto familiar, diga, hombre, mira, no me juntéis esto aquí, presentarlo en la Junta Electoral. Por lo tanto, incluso hasta ni tan siquiera se trata de un problema de subsanación, sino de un problema, de un, a lo mejor, error, vamos a poner, sí, es un error, pero es un error provocado por el presidente, o provocado por la mesa presidencial del Congreso, que no se subsana, ni tan siquiera se refleja así, que no presentaron avales, pero no se refleja que fue advertido de que no presentaba los avales. Y de todo eso, pues efectivamente, se deriva una conculcación del derecho fundamental que se demanda. Otra cuestión final es, en el caso de que la sala estime la demanda, hasta qué extremo puede estimar la demanda. Y claro, en eso sí que entendemos que solo en aquella parte en la que el señor Gustavo Expósito se ve afectada por esta resolución, pero no en aquella otra que afectaría a otras personas, a otras candidaturas que no han comparecido ni se han mostrado parte en este procedimiento, ni el señor Expósito lo representa. Con esas condiciones, el Ministerio Fiscal entiende que debe estimarse la demanda. Gracias a todos. Visto para